El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darinka Ramírez. Les doy la bienvenida nuevamente a este taller que se llama Memoria y Palabra. Narremos historias en casa, donde estamos aprendiendo algunos elementos, herramientas, técnicas para narrar cuentos desde nuestra casa. Y bueno, vamos a continuar con ello. Y la última sesión lo que estuvimos viendo era escoger ya nuestro cuento. ¿Ya lo tienen ustedes listo? ¿Ya escogieron cuál les gustaría experimentar? No se preocupen, no tiene que ser el mejor cuento, sino el que los conecte más, el que más les guste o el que ustedes dijeron, bueno, con este voy a empezar. Claro, tengamos en cuenta que después de este taller no es que vamos a terminar siendo unos maestros de la narración oral, pero simplemente y principalmente podremos contar las historias desde nuestra casa, a las personas que queremos, que eso es lo que importa. Entonces la vez pasada estuvimos buscando estructurar cómo sería mi narración, qué partes necesita tener, qué elementos, y les había dejado una tarea, hacer una escaleta. ¿Lo recuerdan? La escaleta es el esqueleto que tiene nuestro cuento que nos va a ayudar para no perdernos en el camino, como pequeñas boyas de las que uno se va agarrando para no hundirse. Habíamos puesto el ejemplo del cuento de Caperucita Roja, que casi todos lo conocemos y que es de dominio popular. Entonces recordando que podemos hacer una escaleta de 6 a 8 partes, pensando que en una primera parte podemos presentar Caperucita se entera que su abuelita está enferma y decide ir a visitarla. Número 2. La mamá de Caperucita le da una canasta con medicinas y con frutas para que le lleve. Número 3. Caperucita entra en el bosque. Número 4. Encuentra al lobo feroz y el lobo le dice que mejor se vaya por otro camino. Número 5. El lobo feroz llega a la casa de la abuelita y la engaña. Número 6. Llega Caperucita Roja y es engañada por el lobo. Número 7. Caperucita Roja es comida o es atrapada, según la versión que sea, por el lobo. Y número 8, son rescatadas por un leñador o por un cazador. Sí, así de sencilla puede ser. Bueno, entonces ya más o menos pensaron cómo puede ser su escaleta. Bueno, ya que lo tenemos, ya pensamos de qué habla mi historia. ¿Ok? Mi historia habla de tener valor. No, habla de hacer caso a los mayores. No, habla de no tener miedo. ¿De qué habla mi historia? Ya que lo tengo, es importante encontrar si hay un hilo conductor, es decir, si hay algo que una toda la historia. Normalmente es el personaje el que lo va contando, o una mariposa, o algo. Entonces, encontrar bien qué es lo que va uniendo toda la historia como un hilito, ¿no? Y cuál es el clímax, el momento más importante. Bueno, ya que tengo eso, tengo el orden de todo lo que pasa, voy a visualizar cada parte. Esa parte es esencial porque como narrador oral hay algo que es elemental, que nosotros lo imaginemos, que nosotros en nuestra mirada, en nuestra mente, pongamos la historia. Y entonces cuando nosotros vemos los ojos del personaje, vemos la ropa que trae, le vemos la sonrisa, vemos el color de la casa, cómo eran las nubes regordetas. Si tenemos todas esas imágenes, el público las va a ver a través de nuestros ojos. Entonces es muy importante que tú visualices cada una de las escenas. Imagínate cuando hacen cine, los directores de cine, los directores de fotografía, ellos imaginan, ok, esto sucede de noche, entra una pequeña luz, la ropa que traen es esta. Entonces es importante que tú visualices cómo
es ese espacio, cómo es ese personaje que lo hace particular. Entonces, una vez que tú ya visualizaste a ese personaje, ve visualizando escena por escena o de la estructura de la escaleta, ve viendo parte por parte, revísala para que esté llena de imágenes. Y aquí viene algo muy importante que se llama expandir y seguir. Cuando se dice expandir es la parte en que nos vamos a dedicar a narrar las cosas. Por ejemplo, era una hermosa tarde de verano, los árboles bailoteaban con el viento, florecían hermosas guirnaldas y había flores blancas que rodeaban todo el jardín. Era una mañana de primavera. ¿Sí? Entonces, esa descripción ayuda a situarme en el espacio, ¿sí? Y en el tiempo. Pero también no me voy a quedar describiendo 2 horas el espacio, porque la gente va a decir, bueno, ¿y qué pasa? Entonces es momento de seguir. ¿Qué pasa? Y ahí había un pequeño niño que le encantaba trepar a los árboles, ¿sí? Entonces ya empieza a contar qué pasa. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre expandir la historia, que es descripción, y seguir, que es acción. Entonces voy buscando, porque si yo quiero contar una historia y simplemente digo, había una vez, vamos a imaginar así, había una vez un elefante azul y una hormiguita rosa que se conocieron, se enamoraron, les prohibieron su amor y nunca más se vieron. Estoy solamente contando qué fue lo que pasó, puras acciones, pero puedo describir cómo era el elefante azul, cómo eran sus ojos, su cuerpo, cómo era donde él vivía, a qué se dedicaba, quiénes eran sus amigos. O también describir cómo era hormiguita, las características de ella. Y eso hace que uno tenga empatía con el personaje principal. Así que, bueno, vamos pensando en dónde yo tengo que explicar y dónde no tengo que explicar. Por ejemplo, si estoy contando la historia de Caperucita Roja, tal vez no es tan necesario que tarde 5 minutos explicando qué es lo que tiene la canasta que le manda la mamá a la abuelita. Tal vez no necesito decir que la canasta tenía una medicina para la panza, que tenía que tomársela 3 veces al día, que tenía que tomarla con agua, que tenía que tomar un jarabe, de qué era el jarabe. Esas cosas tal vez no son tan relevantes. Pero quizás sí es relevante decir cómo era Caperucita Roja, cómo era su personalidad, cómo era el bosque por donde se adentró, las características que tenía el lobo, ¿sí? Entonces seleccionemos muy bien qué parte vamos a describir y qué parte se va a accionar. Y mientras vayamos encontrando un equilibrio entre narrar y, y accionar, entonces se va dando por sí sola la historia. Y bueno, ya que tenemos visto estas primeras partes, vamos a fijar algo muy importante, el principio y el final. Porque muchas veces cuando comenzamos a narrar, hoy no sabemos cómo comienza y, ay, pero es que era una niña, no, ay, bueno, es que había un bosque, era un bosque, bueno, y ahí vivía una abuelita, no. Entonces trata de fijar un poquito tu principio y tu final, porque esto te va a dar un gran alivio. Casi siempre cuando uno comienza a narrar, el principio es muy difícil. Entonces, si tú ya tienes preparado cómo comienza tu historia, ¡pum!, arrancas. Había una vez un árbol que amaba mucho a un niño y el niño se subía en su tronco. Entonces empiezas tú ya a tener cómo voy a empezar y también piensa cómo voy a acabar, porque no puedo decir simplemente, bueno, y entonces ahí el personaje pues ya se murió. Entonces tengo que pensar, ¿cómo voy a llegar a ese final? Bueno, en realidad es que el gigante estaba dormido ya sobre un montón de flores blancas. En realidad se había ido a su jardín y ya empiezas a contar y a poner algunos detalles y le das un toque final que envuelva la historia y tiene su cierre. Entonces acuérdate, es importante pensar en tu principio y en tu final. Ahora, hay narraciones que son tan hermosas que uno quisiera mantenerlas tal cual el escritor las plasmó en letras.
A mí me pasa eso en el caso, por ejemplo, del gigante egoísta de Oscar Wilde, que es una historia aproximada de unos 20 minutos narrándola y que intento narrarla al pie de la letra, ¿sí? O otra que se llama Habría que, y que sigo al pie de la letra como el escritor lo hizo. Pero hay otras que, como son también de tradición popular, uno puede quitar, poner, mezclar, aumentar, dependiendo de cada uno y también del contexto, ¿no? Entonces hay veces que si es una historia que viene de China, que viene de Francia, que viene de Egipto, la puedo adaptar también a mi realidad, ¿sí? La puedo modernizar o no. Hay personas que prefieren narrar en primera persona, como si lo hubieran vivido, ¿sí? Y hay otras personas que lo narran en tercera persona, como si solamente ves la historia desde fuera. Esa también es una elección muy personal. Bueno, entonces ya tenemos muchos elementos, ¿verdad? Sé que es mucha información, pero a la hora en que ya agarramos las historias, bueno, esto irá cayendo pum, 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 por su propio peso. Ya que tenemos estos elementos, viene algo vital como narrador oral. ¿Sabes qué es? Prepararnos para narrar. ¿Cuál es el elemento más importante que tiene un actor, un bailarín o un narrador? Su cuerpo. Nosotros, nuestra herramienta de trabajo principal es nuestro cuerpo. Como les decía anteriormente, por nuestro cuerpo pasan todas las historias y todas las cosas. Bueno, pues bien, vamos a prepararnos. Cuando quieran empezar a narrar, es importante que observe cómo está mi cuerpo, cómo estoy colocado. Si estoy de pie, si estoy sentado. Hay quien adora estar sentado, hay quien cuenta de pie, hay quien anda brincando de un lado a otro. Tú lo decides, como a ti te guste, como te sientas seguro y cómodo. Entonces, es importante que te observes. ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis hombros? ¿Cómo está mi cabeza? Hay veces que queremos empezar y no nos damos cuenta y estamos todos jorobados, estamos con las manos comiéndonos las uñas, tenemos las manos escondidas, las piernas hechas bola. Si yo decido, por ejemplo, contar sentada, entonces veo que esté relajada, observo cómo están mis hombros, mis manos, miro cómo está mi rostro, a dónde estoy observando. Oh, siempre sirve hacer un pequeño calentamiento, una estiradita, cosas que me ayuden a sacudir el cuerpo para relajarme. Yo siempre te recomiendo que te des golpecitos en todo tu cuerpo para que vayas despertando primero la piel por todo tu cuerpo. Te das golpecitos, ya que pasaste todo tu cuerpo, también te lo sobas como para activarlo, para decirle voy a trabajar contigo. Entonces te sobas todo tu cuerpo, tu cara, te das un masaje aquí en la mandíbula, porque la mandíbula es muy importante, porque la vamos a utilizar para narrar. Hacemos como si comiéramos un chicle gigante para abrir todos nuestros gestos, la gestualidad posible que tenemos. Abrimos la boca, la nariz, la lengua. Y entonces soltamos nuestro cuerpo. Claro está que este es un súper calentamiento rápido. Pero es importante que preparemos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que sepa que algo está por suceder. Estiramos bien todo. Es importante respirar. Siempre antes de que vayas a narrar, respira. Puedes respirar unas 3 veces. Y hay suspiros de alivio que nos ayudan a soltar la angustia. En vez de apretar la panza y las pompas, suelta tu cuerpo, alienta un gran bostezo. Y puedes dar un masaje con tu lengua en el interior para que pueda ser un poco más fácil. Con nuestras manos podemos tomar el mentón así, como un agarre, y tratamos de mover nuestra mandíbula hacia abajo. Si vemos que está muy dura, entonces con las dos manos al mismo tiempo empuñando,
Así. Así golpea. Esto ayudará a que se suelte un poquito nuestra mandíbula. ¿Sí? Podemos hacer trompetillas. Y subiendo el tono. ¿Por qué? Porque si hago un personaje que hable agudo, ¡oh!, me va a ayudar. O si hago un personaje que hable grave, me ayuda a poder calentar mi voz. ¿Sí? Entonces puedo hacer trompetillas. Varias veces puedo hacer esto. Son calentamientos, como les decía, muy sencillos, pero que pueden ayudarme a sentirme más preparado. Entonces, ya que voy calentando, puedo ir probando diferentes ritmos. Hay personajes que pueden hablar muy lento, que inclusive su movimiento sea lento, y personajes que sean más dinámicos. ¡Ay, pero no sé cómo voy a hacerlo! ¡Ay, qué nervios! ¿Sí? Entonces, ustedes vayan encontrando cómo es la voz de cada personaje, también de tu narrador. Encuentra la voz natural tuya. ¿Cuál es la forma en que te gusta? Encuentra tus pausas y tu ritmo. Hay gente que tiene una forma muy pausada. Hay gente como yo que somos un poco más acelerados. Entonces ve encontrándolo. Cuando vas jugando poco a poco con tu voz, encuentra esto que les digo, las pausas dramáticas. ¿En qué momento hay suspenso? ¡Pum! Y paro. ¿En qué momento continúo? ¿Sí? Entonces ahora viene una parte vital. Hay que contarlo a nosotros mismos. Puedes hacerlo frente al espejo o decirle a alguien que te escuche, porque ahí es muy importante que veamos al público. Hay que verlo a los ojos para contarle lo que pasa, hacer contacto visual, imaginarlo, poderles decir, porque el arte de narrar es un arte de contacto. ¿Sí? Nos miramos, nos decimos del corazón al corazón. Entonces nos miramos y ahí sucede la magia. Entonces practícalo una y otra vez. Cuéntatelo tú al espejo, cuéntaselo a alguien. Y bueno, vamos a ver qué va pasando. Esta fue la tercera sesión, así que los espero en nuestra última sesión para ver algunas técnicas que nos pueden ayudar para narrar. Mi nombre es Darinka Ramírez y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.